Bueno, los derechos de los varones en discusión, Celeste. Sí, el doble femicidio de Luna Giardini y de Mariel Zamudio, recordamos las dos asesinadas por Pablo Rodríguez Laurta, que también secuestró a su hijo y asesinó a un chofer de Uber que lo llevaba a la provincia de Córdoba, puso en foco a una organización que dice supuestamente defender los derechos humanos del hombre. Así se presentan. Rodríguez Laurta creó en 2016 Varones Unidos, que es una organización que promueve discursos antifeministas, discursos de odio, con la envoltura de, escuchen, textual: luchar contra la promoción del odio a los varones y la implementación de políticas abusivas, predatorias o discriminatorias contra el varón. Así se presenta Varones Unidos. Mira. Las organizaciones de este tipo, o sea, parecidas a Varones Unidos, también, o organizaciones misóginas, organizaciones masculinistas, también se las conoce, tienen como dos aspectos que comparten en general. Uno es el antifeminismo. Consideran que el movimiento feminista rompió una especie de orden natural. También les parece un problema que cuestione jerarquías, que cuestionen los roles tradicionales de género, sobre todo los que asocian a la mujer con la maternidad y el hogar, y al varón como proveedor y como autoridad dentro del hogar, pero después proyectada socialmente. El otro elemento es el victimismo. Suelen presentarse como víctimas de sesgos culturales, por ejemplo, esto de la cultura woke, de sesgos judiciales, de supuestos privilegios y poderes que tienen las mujeres, que les habrían dado algunas leyes, como por ejemplo las leyes contra la violencia machista, porque ahora, por ejemplo, ven como un problema que una mujer tenga el derecho a denunciar violencia, aun cuando el violento sea su marido o su pareja. Por ejemplo, ellos, las agrupaciones como Varones Unidos, están en contra de hablar de secuestro de los hijos, porque consideran que es parte de la patria potestad disponer de su hijo y de su esposa cuando ellos quieren. Para darles un poco una idea de más o menos lo que piensan. Muy en congruencia con un recurso narrativo de la ultraderecha en general, ponerse a la defensiva de que están siendo oprimidas por ideas de izquierda, por feministas, por distintas cosas, ¿no? Exacto. Y justamente por esto que decís, quería destacar esos dos elementos, el antifeminismo y el victimismo, porque justamente son dos cosas que confluyen muy bien con narrativas de derecha que presentan a los varones, sobre todo a los varones blancos, sobre todo a los varones heterosexuales, que en general son la mayoría, sobre todo en las grandes ciudades, como los grandes perdedores de un desequilibrio que supuestamente habrían provocado la ideología de género, el movimiento LGBT, el marxismo cultural, ellos también lo llaman. Y esas confluencias son recontra concretas. Por un ejemplo, Rodríguez Laurta y su grupo Varones Unidos son los que habían organizado la presentación del libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, El libro negro de la izquierda, en Uruguay. Él es uruguayo. Y a nadie le llamó mucho la atención. Sobre todo porque en libros como ese están los argumentos que usan grupos como Varones Unidos. Estos discursos y... Ahora, Laje, que leal, ¿eh? O sea, rápidamente dijo, yo nada que ver. Dice, yo solamente... Con amigos así, amigos. Claro. Además, no sé si vieron que la lógica era muy parecida. Así como Ferco Machado. Yo solamente fui a la presentación del libro. A mí solamente me presentó un libro. La editorial mía no llegaba, me invitaron. Claro, que el otro día en X, en la plataforma X, Ezequiel Saferstein, no sé si se acuerdan que hablamos en ese momento sobre el libro de los bestsellers de política, él destacó, dice, ojo, que las presentaciones de los libros no son actividades de segundo orden. Al revés, son lugares donde la gente se encuentra, es un intercambio de ideas, al revés, son espacios muy importantes. Es un momento alto en la vida de alguien que escribe, ¿no? O sea, obvio, y si a vos te presentan para presentar un libro, también tiene que ver con la valoración de esa persona, lo importante que es. Pero bueno, volviendo a esto de Varones Unidos, estos discursos y estas organizaciones siempre existieron, sobre todo piensen... a partir de la agudización de la precarización de la vida en el neoliberalismo, que es la fuente de muchas frustraciones, como por ejemplo esta, ¿no? La de ser un varón y proveer con tu ingreso a un hogar, mantener a tu familia, que es una presión muy grande para muchos varones, es una presión patriarcal, bueno, que eso genera una frustración para muchísima gente, pero siempre suelen ser grupos marginales, porque bueno, una cosa es adherir un poco a esta idea y otra cosa es organizarte para eso. Pero en los últimos años lo que cambió bastante es que aumentó la circulación de este tipo de discursos junto con discursos de odio que legitiman la violencia contra las mujeres y las personas LGBT. Piensen solamente en lo que pasó la semana pasada, el lunes a viernes, en un viaje de egresados, unos chicos disfrazados como una mujer violada. Una promoción de una fiesta de Halloween de una discoteca, el video era secuestremos a una chica, parecido al challenge de la bolsa de basura. Bueno, la denuncia de acoso de la periodista Agustina Villalba, que lo que provocó sobre todo, además de lo que ella contó de la situación que está viviendo, es una catarata de mujeres diciendo, a mí me pasa algo bastante parecido. Es como que se va creando un clima de envalentonamiento en el que muchos varones se sienten secundados por la voz oficial,
por la naturalización en los medios de estos temas, por la circulación también en redes sociales de acciones y de imágenes que de alguna forma le dicen lo que haces vos, o sea, está bien, es algo que hay que hacer. La legitimación además funciona en diferentes formas. Una, por ejemplo, son los discursos explícitos que justifican la violencia machista. Escuchen, por ejemplo, lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella, además, tengamos en cuenta que Patricia Bullrich muy probablemente sea senadora. Escuchen lo que decía en un canal de streaming. El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica, ¿no? Absolutamente. Esta era la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, futura senadora, diciendo que, bueno, si te matan, vos, es por tu culpa. Vos sos la culpable. Ayer hasta en Telefe, en Vero Lozano, escuchaba con una bronca terrible ante estas declaraciones. Además, ella se refiere al feminismo extremo. Feminismo extremo, recordemos, lo cito del Movimiento Feminista Argentina 2015. Ni una menos, el lema era paren de matarnos. Claro. En 2016, si nuestra vida no vale, sigan el mundo sin nosotras. 2018, aborto. Ni una muerta más por aborto clandestino. Claro. O sea, feminismo extremo, ¿no? Bueno. Otra forma, por ejemplo, es desmantelando las políticas que atienden la violencia machista. Eliminar políticas antidiscriminatorias también legitima estas violencias. Y después el último punto es la batalla cultural. Por un lado está esto de eliminar la figura de femicidio en nombre de la igualdad ante la ley, una causa que apoya, por ejemplo, Varones Unidos, cuando en realidad la figura del femicidio no está privilegiando a nadie, sino que simplemente apunta a señalar o identificar las particularidades de esos crímenes, de esos homicidios. En este caso, en Argentina el 40% de las mujeres son asesinadas por su pareja, por una expareja o por un familiar. Y si vos observás ese porcentaje entre varones, apenas llega al 2%. Evidentemente hay un problema, hay algo a identificar. Estas cifras además son del Ministerio de Seguridad 2023 a cargo de Patricia Bullrich, así que bueno, tampoco hay dudas de eso. Y la otra gran batalla cultural que viene ganando mucho peso en la agenda ahora son las supuestas falsas denuncias. Grupos como Varones Unidos y el propio Rodríguez Larreta se presentan como víctimas de falsas denuncias. Pero otra vez, si vamos a las cifras oficiales, según el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales, no de las de violencia de género, de todas las denuncias penales, terminan catalogadas como falsas o infundadas. O sea que es una cosa hipermarginal. Claro. A pesar de eso, hay proyectos oficiales, por ejemplo el de la senadora radical Carolina Lozada, que tiene el apoyo del Ministerio de Justicia, está encabezado por Mariano Cunioli Barona, presentaron un proyecto para aumentar las penas por falsas denuncias, pero solamente por falsas denuncias de violencia de género y de delitos sexuales. Y esto es por dos cosas. Una, porque las falsas denuncias ya están sancionadas en el Código Penal. Y lo segundo es porque la guerra es con eso, no con las falsas denuncias en general. El principal efecto igual simplemente de que se discuta este tema de las falsas denuncias es que se desacreditan las voces de las mujeres y se desalientan las denuncias, que ya son bastante difíciles de hacer, porque también se construye esta imagen de que todas las mujeres están todo el tiempo denunciando. En Argentina solamente 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia de género buscó ayuda en algún momento o hizo una denuncia, o sea que es casi nada. En lo que va a octubre se registraron al menos 11 femicidios. Hoy es 18 recién. Hasta el 30 de septiembre la Casa del Encuentro había registrado 167 femicidios. Uno pensaría que cualquiera de estos temas provocaría un montón de preguntas, un montón de debates en el medio de la campaña electoral. Le estarían preguntando a todos los candidatos, bueno, ¿vos qué harías? ¿Qué pasaría con esto? Nada, ni una sola palabra. Una presencia obvia, la de Miriam Bregman, justo por ejemplo la semana pasada hizo un encuentro con feministas donde este fue uno de los grandes temas que se discutió. Que además es una de las pocas candidatas mujeres que hay, porque hay muy pocas candidatas mujeres. En la ciudad de Buenos Aires tenés que contar 11 recién para encontrarte con la cara de una mujer que tiene alguna, y además que tiene posibilidades de entrar y la podés votar, porque después... No creo que sea que no lo traten porque creen que sea piantavotos y porque quizás quieran dialogar con alguna de esas bases sin pelearse con esas ideas. Sin pelearse. Y además también sin pelearse entre su propio bloque. Cuando Carolina Lozada intentó presentar el proyecto de falsas denuncias en el Senado, lo pararon de varios bloques, no solo del oficialismo, que además tiene un bloque muy chiquitito, porque tenían miedo que se partan los bloques. Obviamente, porque en todos los bloques mayoritarios hay alguien que dice, y bueno, y sí, hay falsas denuncias. Y en el Senado alguien muy importante como el que lo preside. El preside el bloque. Probablemente. Pero bueno, que se hayan borrado estos temas también es parte de naturalizar la circulación de los discursos de odio y el antifeminismo como palabra oficial. Por eso, además de
volver a pensar rápidamente en retomar la calle, en si no hay que organizar nuevas asambleas, insistir en la crítica y discutir esta naturalización es solamente un punto de partida, pero es urgente.